Bienvenidos al Cuadrante Alfa, un podcast de opinión. Mi nombre es Andrés Balaguer y ya vamos para 6 años aquí en el mundo del podcasting. Quiero mandarle un saludo especial a Edgar Arroyo, el compositor de la canción del Cuadrante Alfa, y también a David Ospina, quien hizo el diseño del logo de este podcast. También un saludo a todas las personas que nos acompañan en Twitter, @Cuadrante Alfa, como también en Telegram. Toda la información, todos los enlaces están en la descripción de este episodio podcast. Ya saben que nos pueden escuchar en Spreaker, en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, en iVoox, en TuneIn Radio, en muchas plataformas de podcasting. Ahí nos pueden encontrar. Síganos, compártanos, ayúdenos a crecer para que este espacio libre de opinión siga llegándole a muchas más personas. Quiero saludar en este caso, primera vez que nos acompaña aquí en el Cuadrante Alfa, a Juan Carlos, quien maneja la cuenta de Historia de Colombia, una cuenta reconocidísima que se encarga de la divulgación histórica de Colombia y el contexto latinoamericano e Hispanoamérica también. Entonces, Juan Carlos, bienvenido a este episodio podcast del Cuadrante Alfa. Don Andrés, muchísimas gracias, muy buenas tardes a toda la audiencia y pues muy agradecido por estar en este momento contigo. Muchas gracias por esa invitación para hacer, como siempre, una interesante charla y pues poder aportar algo de discusión para todos nosotros. Claro que sí, Juan Carlos. Bueno, comencemos para quienes no conozcan. ¿Quién es Juan Carlos? ¿A qué se dedica? ¿Quién es Juan Carlos Parra? Juan Carlos Parra, aparte de ser una persona que tuitea algunos temas de historia de Colombia, en mi día a día, soy ingeniero en telecomunicaciones, tengo algunos estudios pues superiores para poder mantenerme al día en cuanto al tema de gestión y administración del negocio de telco. Tengo aproximadamente unos 22 años de experiencia en el ramo de las telecomunicaciones, especializado en las telecomunicaciones móviles digitales. Y me he convertido con el paso de los años y a razón de las actividades que he desempeñado pues, en las empresas donde he trabajado, en un líder de opinión en cuanto a temas relacionados con telecomunicaciones, tecnología, transformación digital, tendencias digitales. Y el día de hoy pues estamos aquí para charlar un ratico de esos temas importantes en cuanto al modelo de negocio de telecomunicaciones y la constante transformación que se debe dar en cuanto a estas tecnologías. Y pues bueno, nuevamente gracias a ti por permitirme estar aquí con todos ustedes. Y bueno, ya. Bueno, entonces como ahí están escuchando, Juan Carlos es alguien que sabe mucho sobre el tema de las telecomunicaciones, del despliegue de redes, del tema de conectividad. Eso es importante tener en cuenta porque Juan Carlos, en otras charlas que hemos tenido con él anteriormente, siempre nos ha hablado de esa comparación del desarrollo que ha tenido México, por ejemplo, en materia de infraestructura, en las telecomunicaciones, en acortar esa brecha digital en comparación de lo que tiene Colombia. Y es una comparación válida porque México como Colombia gozan de territorios similares, de una geografía también atravesada por unas cordilleras, el tema de tener el Océano Pacífico por un lado, el Mar Caribe, el Golfo de México por el otro lado. Y hay muchos puntos en donde nos sirve comparar qué ha hecho México, qué puede hacer Colombia y el por qué Colombia no lo ha hecho. En el programa de hoy, agradeciendo la compañía de Juan Carlos, es para hablar un poco sobre esa propuesta que le escuchamos al Pepe, a Petro como presidente, hablando que las juntas de acción comunal pueden ser promotoras y pueden aumentar ese desarrollo para lograr una mayor conectividad, hacer que existan redes de internet, sean fibra óptica, sea satelital, sea de antenas, en esas regiones apartadas en donde ningún otro operador, por cosas de la vida, prestan ese servicio. Que las personas que viven ahí, en esos corregimientos, en esos caseríos, en esas veredas, en esas poblaciones, aparte de tener un dispositivo celular, puedan conectarse con él al internet, también a través de una tableta, a través de un computador, y poder llevar un poco lo que es la conectividad que tenemos hoy en Colombia en las grandes ciudades. Obviamente le han llovido críticas al presidente, obviamente han salido los opositores a decir que no es posible, que
una junta de acción comunal busque de llevar conectividad, que de a dónde se van a conectar, que si se van a conectar a un poste, a un árbol, que si el internet va a llegar de la Pachamama, así lo decían por ejemplo en el programa de la hora de la verdad de Fernando Londoño, que es que si se van a conectar que si la conectividad va a ser ancestral a la Pachamama y otras cosas más, obviamente se ha prestado para burlas. Entonces, Juan Carlos, no sé qué primeras impresiones nos pueda empezar a compartir sobre esa propuesta, que también hay que decirlo, fue un poco genérica, fue un poco sin desarrollo, sin profundidad, por parte del presidente de Colombia, diciendo que a través de las juntas de acción comunal se puede llevar conectividad, se puede acortar un poco esa brecha digital. Sí, muchas gracias por esa introducción, Andrés, porque es importante también destacar que en el escenario tecnológico y en el escenario mundial, Colombia, independientemente de lo que tiene en este momento en cuanto a tecnología, en cuanto a evolución digital, tiene que compararse no solamente con países como México, sino con todo el entorno latinoamericano y con respecto de los vecinos que tiene. Entonces, y esa comparación no es para identificar, Colombia es superior al país ABC, sino Colombia debe de compararse y tomar una posición de qué me falta para poder cubrir esa brecha digital que tengo dentro de la población, qué me falta para compararme con mis vecinos poderosos en la región. ¿Cuáles son esos vecinos poderosos? Un Chile, un Brasil, un México. ¿O cuáles son los pasos que debo dar para poderme llegar a comparar con un país, por ejemplo, como Alemania, España, Estados Unidos? En varias ocasiones hemos hablado de estos temas tecnológicos y es increíble ver, por ejemplo, cómo un país como México o como un país como Brasil, a la hora que quiere mostrarse evolutivamente en cuanto al tema tecnológico, se compara con países europeos y países norteamericanos, refiriéndonos a Estados Unidos o Canadá, incluso a países como Rusia, que manejan una alta tecnología. En cambio, países como Colombia, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Costa Rica, pues se están comparando entre ellos como vecindad y no están elevando esa manera de poder escalar esa aspiración de consecución y ejecución de la brecha tecnológica, ¿no? Entonces, aunado un poco a esa introducción que hacías, es importante que acotemos cómo está Colombia frente a toda la región y qué es lo que está pidiendo o qué es lo que se está planteando en este momento desde el punto de vista de presidencia como ha salido en estos días. Está el tema que Colombia ha dependido de unos pocos operadores, y el mismo presidente lo decía en su intervención ante las juntas de acción comunal. Hay operadoras como Claro, Movistar, Tigo, que si bien tienen derecho al uso por parte del espectro, que eso hace parte de la soberanía de Colombia, el espectro electromagnético, todo lo que ellos licitan ante el Estado, el uso de las redes 2G, 3G, 4G, incluso la 5G, que todavía no se ha desarrollado mayor tema al respecto. Incluso Juan Carlos recordaba hace poco, por ejemplo, la operadora Tigo ya suspendió servicios dentro del entorno de la red 2G, y tengo entendido que esa cobertura, que esa banda de la 2G pasará de ser uso exclusivo del ejército. No sé si había escuchado algo al respecto. Sí, se había escuchado algo al respecto y es importante arrancar desde ahí. A ver, el presidente de la República emite un comentario de manera general en donde dice, vamos a dar la distribución de las telecomunicaciones a las juntas de acción comunal. Si no estoy mal, ese fue como más o menos la narrativa. Si no, tú me lo corriges, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento? Hablando del tema de las radiofrecuencias, definitivamente el espectro radioeléctrico colombiano es patrimonio nacional, y para poder transmitir sobre las bandas de frecuencia que se licitan, llámese una red de 3G,
llámese una red de 4G, llámese una red de 5G o incluso la red de 2G que ya se apagó para efectos comerciales y telecomunicaciones móviles digitales. Entonces, eso obedece a un proceso de asignación y a una licitación que tiene que ejecutar un operador, llámese Telcel o América Móvil, en Colombia, Claro, llámese Tigo, llámese Telefónica. Entonces, las bandas de frecuencia tienen que ser licitadas. Dos, hay una infraestructura interna, se le denomina desde el punto de vista el core de la ingeniería, el core de la transmisión de la información. Y ese core de transmisión de información también va a ser dependiente de un gran operador. Y tres, esa infraestructura que se necesita para hacer todo el modelo de interconexión, que es una infraestructura millonaria y que ya existe en el país por parte de esos operadores enormes. Entonces, aclarando y empezando como a desmitificar y aclarar un poco el escenario, ¿a qué se está refiriendo Presidencia de la República con el asunto que refiere a que las juntas de acción comunal podrán distribuir servicios de telecomunicaciones? Lo que se pretende o lo que pretende el gobierno, que es un modelo que existe, por ejemplo, en un país como México, y de pronto hacemos la aclaración más adelante de cómo funciona internamente en México, lo que se pretende es a través de un ente, en este caso, digamos entre comillas, la Junta de Acción Comunal, ellos se van a encargar de hacer todo el proceso para que a la población que se requiere llegue todo el modelo tecnológico, pero eso no significa que se va a prescindir de los operadores habituales, porque las infraestructuras son millonarias. Había una entrevista con la ministra TIC y ella mencionaba, es que estamos hablando de pequeños empresarios y esos pequeños empresarios son inversionistas y esos inversionistas son los que se encargan de traer la infraestructura a la población de manera tal que a la población, con la población se cumple la responsabilidad social de llevar la tecnología y ya bien sea que una radiobase irradie para los servicios móviles o que haya conectividad por fibra óptica o que haya conectividad por satélite. ¿Y de qué depende esto? Esto depende de que ellos tienen que garantizar, por un lado, la llegada a esos clientes o a ese público que espera esa tecnología, y ellos son la interfaz de conexión hacia ese gran operador que es el que tiene toda la infraestructura y toda la inversión de muchos años para poderse conectar. ¿A qué voy yo? ¿O a qué vamos dentro de este análisis? Que el operador grande no va a desaparecer, que la población y la cobertura que se quiere tener ante una población se espera que quede amparada ¿a través de quién? A través de un intermediario que es el que va o a poner infraestructura o va a mantener la infraestructura existente a través de un grupo pequeño, llámense de empresarios, inversionistas o, en este caso, como están mencionando, la Junta de Acción Comunal. ¿Qué tendrá que hacer la Junta de Acción Comunal? Tener una persona experta, un consultor experto que se encargue de decir qué se debe de instalar, cómo se debe de instalar y cuáles van a ser las pautas de conexión con base en las reglas del negocio. Y es importante aclarar que no va a desaparecer el operador tradicional y tampoco van a desaparecer los nuevos operadores móviles virtuales que están existiendo en cada uno de los países de América Latina y que se están convirtiendo, en un boom comercial y dos, se están convirtiendo en una alternativa de acceso a telecomunicaciones por parte del público que quiere salirse de esas marcas comerciales. En la entrevista que le hacían
en la FM a la ministra de las TIC, ministra que es cuota del partido de la U, hay que aclararlo. Darcy Quinn, muy preocupada, le preguntaba a la ministra que es que si el gobierno estaba en contra de los grandes operadores, que hay que tener en cuenta que operadores como DirecTV, Movistar, Tigo, claro, tienen un estimado de mercado, que ellos generan empleo, que ellos le aportan al país y otras cosas más, frente a que si el gobierno nacional quería crear una especie de competencia desleal poniendo a través de las juntas de acción comunal la cobertura de red de internet, por ejemplo, en zonas apartadas. La pregunta que más bien cabría ahí, Juan Carlos, es ¿por qué estos grandes operadores que han licitado, que tienen derecho al uso del espectro, que es parte de la soberanía del país, no han llegado a esas zonas apartadas? Bueno, eso es una muy buena pregunta, porque uno, las organizaciones privadas, las empresas privadas, tienen dos funciones. Una función social de prestar un servicio a la comunidad, y dos, no podemos desescatimar que las empresas pues son generadores de dinero o son generadores pues de dividendos. Entonces, una organización que, por ejemplo, brinda cobertura a un grupo poblacional de 5,000 personas, pues puede llegar a tener una justificación de la construcción de una radiobase. ¿Cuánto vale? Tenemos que empezar por esa parte. ¿Cuánto vale instalar una radiobase para poder tener acceso a telecomunicaciones? Una radiobase puede llegar a costar en promedio $75,000. Puede costar un poco más o puede costar ligeramente menos, pero la instalación de una radiobase depende de una cantidad de estudios increíbles. Un análisis topográfico, un análisis de alturas, un análisis de ingeniería para poder tener una línea de cobertura. Debe de haber unas líneas de vista. Tiene, aparte de la frecuencia, llámese 2G, 3G, 4G, 5G, debe de haber una licitación de uso de frecuencia para los enlaces de microondas y la utilización y los remates o los empalmes hacia la salida satelital o hacia la salida por fibra óptica. Entonces imagínense una inversión de $75,000 más otros $20,000 o $30,000. Si una organización, si una empresa privada va a generar una inversión de estas que no le va a hacer no le va a redituar todo lo que tienen que recibir posteriormente para generar dividendos, para que la empresa genere un ARPU y pueda seguir generando empleos, pueda seguir generando ingresos, pues es preferible que una organización de esas, y perdón el tipo de ejemplo que voy a dar, es preferible que pongan una radiobase en Chapinero a que la pongan en un lugar demasiado apartado en Colombia. ¿Qué es lo que va a ocurrir con estas nuevas organizaciones y con este nuevo modelo de negocio? Con este nuevo modelo de negocio, se está buscando tener cobertura en las poblaciones vulnerables donde probablemente para la empresa privada no genera un negocio redituable, pero para un pequeño empresario o para una junta de acción comunal le puede generar algunos ingresos para poderse sostener y mantener, siempre y cuando las reglas de negocio entre el privado más aquel nuevo empresario que quiere llegar a esas comunidades apartadas le está generando oportunidades de negocio, oportunidades de hacer alianzas estratégicas entre las diferentes empresas, y está cumpliendo con esa función social de que quiere llegar a las comunidades apartadas. Algo está sucediendo en México y es lo siguiente. En México sucede, por ejemplo, hay una empresa, se llama Altán Redes. ¿Sí puedo mencionar marcas? Sí, claro que sí. Ok. Hay una empresa que se llama Altán Redes, y Altán Redes es una empresa de economía mixta cuya función es llegar en infraestructura a esos lugares más apartados del país, de manera tal que el operador, llámese Telefónica, llámese América Móvil, llámese AT&T, ellos se conectan a través de esa infraestructura
pagan un servicio y un derecho de conectividad a través de esa infraestructura y están generando, uno, ingresos para sus organizaciones, dos, están generando negocio para que otros intermediarios y otras personas estén generando ingresos también y generando empleos, y tres, se está cumpliendo con la función social que debe de cumplir el Estado de garantizar o por lo menos de llegar a esas comunidades apartadas en aras de reducir esa brecha digital entre la población. Entonces, incluso existen otras modalidades de negocio de las mismas empresas privadas, por iniciativa de las mismas empresas privadas, en donde para ellos evitar construir un andamiaje complejo de infraestructura, entonces pueden tomar una persona privada, vamos a citar entre comillas el ejemplo, una junta de acción comunal. Esa junta de acción comunal pone su torre, pone su radio base o pone su fibra óptica a través de la consultoría de algunos expertos, y el empresario privado, el gran empresario, se economiza el tener que generar una infraestructura, hace un acuerdo comercial para que se haga una facturación o por tráfico de llamadas, o por tráfico de conectividad en segundos, o por tráfico de conectividad por megabyte o por kilobyte, y entonces es un nuevo modelo de negocio. Y uno de los grandes beneficiados con este nuevo modelo de negocio, así como lo está pretendiendo plantear el Estado colombiano, es que le va a generar muchos ahorros al operador principal. Existe un presupuesto, para los que no lo conocen, el presupuesto se divide en dos tipos, un CAPEX y un OPEX. El CAPEX es un presupuesto de capitalización y el OPEX es el presupuesto de operación. Pues imagínense cuánto CAPEX se va a ahorrar un operador principal, evitándose poner una infraestructura que va a poner un tercero, generando un pequeño nuevo modelo de negocio, y él simplemente va a pagar el derecho de tráfico ahí. Incluso, hablando de ese pequeño empresario, ese pequeño empresario puede tener su torre de telecomunicaciones o su tándem de interconexión o su POP, hablando en términos un poco más técnicos, y entonces él puede llegar y arrendarle a los diferentes tipos de operadores un espacio o una brecha o un lugar en todo su backhaul donde va a estar su infraestructura, generándole a esa persona también la oportunidad de diversificar el negocio y no casarse con un solo operador dentro de la generación de negocio. Creo que eso es una manera más práctica y más sencilla de poder entender cuál es la idea de gobierno, de dónde radica la idea de gobierno y cómo se va a llevar a cabo. El tema es la mala interpretación de muchos en cuanto a que no se va a permitir o no quieren permitir que otros puedan diversificar los negocios y buscar nuevos modelos de negocio a la hora de utilizar el tema tecnológico para poder propender esa reducción en esa brecha de acceso a la tecnología que tenemos en Colombia y que es necesario e importante. No sé si tengas alguna duda al respecto, Andrés, o si está clara la explicación. Sí, quiero que hablemos un poco también sobre de dónde viene el Internet a Colombia, de dónde llega, y contrario a lo que muchos piensan, el Internet en este país llega no por vía satélite, sino que llega es por cables submarinos. Sí, es claro. El tema de Starlink, ya ahorita quiero mencionar algo en concreto, pero el Internet principalmente que llega a Colombia es por cables submarinos. Creo que por Cartagena, creo que es la entrada, ¿no? A ver, lo que pasa es que uno, es más barato,
2, es más rápido, y 3, es más limpia la comunicación por fibra óptica. El internet que llega a Colombia viene por el cable submarino, viene desde Estados Unidos, ya bien sea desde Silicon Valley, puede venir desde Atlanta, puede venir desde incluso desde Europa. Llegan los servicios de internet a Colombia por fibra óptica y se redistribuyen, ya bien sea por una red móvil o por una red de microondas o por una red de fibra óptica adicional. No olvidemos que nuestros países en América Latina están distribuidos en su geografía por anillos macro de fibra óptica, anillos metropolitanos de fibra óptica, y esos anillos, esas redes en anillo, de ahí salen las extensiones individuales e independientes para que lleguen a cada uno de las empresas o de los hogares, capilarizando esos servicios. Antes esas redes eran por cable coaxial, hoy en día esas redes son por fibra óptica, pero ese es el principio básico del acceso a internet. Y ahí hay un punto bastante importante que hay que aclarar. Ahí hay un punto bastante álgido, porque la gente piensa que es solamente poner la torre y eso ya irradia y va a tener acceso, o que la gente se conecta a un cable en la pared y listo. No, hay una infraestructura enorme, inmensa, grandísima, que se ha venido construyendo con el paso de los años, y esa infraestructura grandísima es lo que va a marcar aún así esa dependencia de esos grandes operadores prestadores de servicio. Entonces, inclusive los operadores móviles virtuales, si nosotros vamos a usar, no sé, voy a citar un ejemplo, Virgin Mobile, Flash Mobile, cualquier operador virtual, esos operadores virtuales aún así dependen de los grandes operadores, de un Telefónica, de un América Móvil, de un ETB, porque su infraestructura de telecomunicaciones es la piedra angular para que otros pequeños operadores se peguen de esas redes. De esa manera se va capilarizando la prestación del servicio, y, digámoslo en términos un poco más políticos, se va democratizando, el acceso a los servicios, se va democratizando la generación de empresa, y 3, se va democratizando la generación de empleo por concepto de despliegues tecnológicos y de creación de nuevas empresas, llámense operadores móviles, llámense constructores de torres de telecomunicaciones, o llámense ISPs al final, que son proveedores de internet, y que van a depender de una infraestructura macro. Entonces, mejor dicho, no va a haber ningún afectado, sino van a haber ganadores dentro de todo ese modelo, porque es un modelo de negocio. Ahí quiero mencionar algo, y es que en el programa del lunes, hablando sobre el tema de la reforma a la salud, sobre lo que representaba el Seguro Social, traía como ejemplo que en el gobierno Uribe se haya liquidado y se haya vendido lo que fue Telecom. Y eso significó en echar a la basura décadas de desarrollo, décadas de construcción, de implementación, de ampliación de unas redes que en su momento hacían que casi en todos los pueblos de Colombia existiera un Telecom y existiera por lo tanto el servicio de teléfono público. ¿Cómo duele que hoy, 2023, por ejemplo, Colombia no tenga una empresa de lo que hubiera podido haber sido Telecom? Recordemos ustedes que Telecom fue comprada por Telefónica, que es la dueña de Movistar. Sí, Telefónica es un grupo. Y como grupo empresarial se divide en varias vertientes. Una parte es Telefónica Satelital, otra parte es Telefónica Data, otra parte es la Telefonía Fija, que es su marca comercial, es Telecom Colombia, que era nuestro antiguo Telecom, y la marca de telefonía móvil digital es la franquicia Movistar. Entonces, viéndolo como grupo empresarial, lo que ha ocurrido ha sido, sí, la empresa es privada,
la empresa ha generado ingresos, ha generado una evolución tecnológica adaptada al tiempo, pero como empresa privada, pues su función es brindar un servicio de telecomunicaciones en donde ellos tienen oportunidades de ingreso y oportunidades de negocio. Sí, en donde como toda empresa privada, su misión es ser rentable. Su misión es rentabilizar exactamente su infraestructura. Hay mucha gente que le ha contestado a Petro diciendo que eso no se necesita el tema de las juntas de acción comunal, que el internet no funciona así como él lo quiere plantear, que esta gente pues en la misma entrevista a la FM, William Calderón dicen que la mayoría de los que conforman una junta de acción comunal son personas campesinas, son iletrados, haciendo referencia a que las que están ahí pues no saben nada del tema, pues si no tienen acceso a la educación, pues hay que ser un poco coherentes con eso. Pero, por ejemplo, muchos dicen que por qué no entonces no se implementa y se le da mayor desarrollo a lo que es Starlink. Y es que Starlink vino a ser noticia porque ya hace alrededor de unas 3 semanas se conoció que ya tienen el visto bueno por parte del gobierno nacional y van a empezar a desplegar toda esa red satelital, ellos sí funcionan con internet satelital, para ofrecer cobertura en Colombia. Cuando uno ingresa a la página de Starlink, ellos ofrecen lo siguiente, voy a tomarme el atrevimiento de leerle aquí a Juan Carlos, lo siguiente. Internet Starlink, internet de banda ancha de alta velocidad para lugares remotos y rurales de todo el mundo. Por 210.000 pesos el mes, con un pago único de 2.200.000 para el equipo. Las velocidades promedio son de 130 megas oscilando entre 50 a 200 dependiendo de su ubicación. O sea, el servicio ellos ya dicen que va a costar 210.000 el mes. O sea, si usted quiere ese servicio de Starlink tiene que pagar eso, pero a su vez tiene que hacer un único pago por 2.200.000. Estos valores están sin IVA, hay que tenerlo en cuenta. Estos no tienen el IVA. Y estos son los valores informativos. Cualquier persona que ingrese a la página de Starlink pues se va a dar cuenta cuáles son los precios. Esto obviamente es un precio absurdamente caro. Esto es algo muy costoso. Y esto es algo que una persona que está en el campo, en una zona rural, en una zona apartada, si no tiene una solvencia económica suficiente, pues realmente no va a estar pagando 210.000 pesos mensuales masiva, más el pago único de 2.200.000. Entonces es aquí donde se reafirma que sí, muy fácil hablar de Starlink y muy chévere Elon Musk, dueño de Twitter, Tesla y otras cosas más. Pero hay que aplicarlo a la realidad y es más fácil que el tema del internet, como lo estaba hablando aquí Juan Carlos, sea gestionado a través de una junta de acción comunal que conoce cuál es la realidad muy específica de ese sector, de esa población, de ese corregimiento. Y que, como también lo ha explicado Juan Carlos, las mismas grandes operadoras no han hecho mayor despliegue porque sencillamente, y como lo hablábamos con el tema Movistar, no le es rentable y la finalidad de esas empresas es prestar un servicio en donde ellos puedan gozar de una rentabilidad. Por supuesto. Ahí hay un punto bastante interesante y es, y perdóname que lo mencione de esta manera como porque me parece muy despectivo cuando dicen que un campesino no va a saber nada de telecomunicaciones, ¿no? Sí, Pero que es resulta, iletrado y... sí, que es un iletrado o cosas así. Y eso me parece un poco deplorable el comentario porque uno, la función de la Junta de Acción Comunal es buscar el beneficio de la comunidad, ¿sí? La función de la Junta de Acción Comunal no es saber de telecomunicaciones. El presidente de una empresa de telecomunicaciones sabe cómo funciona una empresa de telecomunicaciones, pero no sabe cómo funciona por dentro de la infraestructura, al detalle, ¿sí? Entonces estamos hablando del mismo grupo de personas, pero la persona que lidera o que maneja una junta de acción comunal puede decir, oiga, necesitamos aquí acceso y cobertura a tal cosa. Y entonces puede venir una organización consultora y decirle, mire, usted lo que necesita acá es fibra óptica o usted necesita acá enlazarse a través de microondas para llegar a la fibra óptica a tal parte, la inversión se tiene que hacer de esta manera, aquí puede haber un pequeño empresario que pueda invertir en esto y ellos hacen unas alianzas comerciales con el operador final o los operadores finales. Como lo decía hace un momento, en el caso mexicano, a ver, hay zonas rurales. De hecho, el plan se llama Internet Rural. Hay zonas rurales donde una persona,
y voy a decirlo con las palabras como lo quieren mencionar de manera peyorativa, sin ser peyorativo, un campesino iletrado puede decir, voy a tomar este pedazo de parcela, mando a construir una torre de telecomunicaciones y que la ingeniería se encargue de lo demás. A mí me generan mis ingresos y yo me encargo de brindarle a esta comunidad su acceso a Internet. Es eso, no es nada más. Entonces, a lo que quiero llegar es que fíjense cómo hacen, de pronto no han sabido explicar cómo es ese modelo de negocio y claro, como no saben explicar cómo es ese modelo de negocio, pueden llegar muchos contradictores y pueden llegar otros a favor y entonces hacer de eso una guerra campal por los ires y venires de un mensaje mal emitido y un mensaje mal interpretado. Entonces, creo que la misión el día de hoy es poder clarificar un poco y dar a entender de qué se trata ese modelo de negocio, porque no deja de ser, independientemente independientemente de que se va a llegar o se va a acceder a esas comunidades vulnerables, no deja de ser un modelo de negocio dentro de todo el modelo de transformación digital que necesita el país y el acceso a todo el mundo a las nuevas tecnologías para reducir esa brecha digital. Hay que tener en cuenta que el tema de la brecha digital ha hecho que muchas regiones del país no estén comunicadas, no gocen ni siquiera de conectividad celular. Más de uno que ha viajado en carretera se ha dado cuenta cómo hay huecos en donde sencillamente no llega la señal, hay huecos de señal donde el celular no funciona. Y son sitios en donde hay personas viviendo, donde hay personas que necesitan estudiar, que necesitan conectarse con el mundo exterior, poder tener una comunicación con un familiar que esté fuera del país, con una persona que esté en una de las capitales del país. De acuerdo. Mira, te voy a poner un ejemplo muy, muy básico y muy sencillo. Tenemos una empresa privada. Vamos a citar el ejemplo, ¿no? Tenemos una empresa privada muy poderosa, muy grande, y tenemos un pueblito en el Amazonas muy cerquita de Leticia. Resulta que surge la necesidad, vamos a llevarle telecomunicaciones a ese pueblo, a ese lugar apartado, a ese lugar recóndito. Sí. Y entonces empiezan los cuestionamientos. ¿Podemos llegar por fibra óptica? No, porque la selva se come la fibra. ¿Podemos llegar por microondas? No, porque vamos a necesitar $40,000 por cada torre y vamos a necesitar 200 torres en línea para llegar por microondas de manera directa a ese pueblo. Tampoco. Vamos a vamos a irnos por una banda satelital. ¿Nos vamos por la banda satelital? No, porque a mí como operador me sale muy caro para darle servicio a 300 personas en ese lugar. ¿Sí? Es más fácil que la Junta de Acción Comunal de ese pueblo que está cerquita de Leticia diga, quiero tener cobertura, busquemos un experto para que diga, voy a poner una radiobase que se conecte por microondas a un lugar en Brasil y de Brasil mandarlo por satélite, o voy a irme por microondas hasta Leticia y de Leticia que se vaya por fibra óptica, voy a decir tonterías, ¿no? Hasta Mocoa y de Mocoa ya se vaya un enlace se suba al enlace de microondas de algún operador. Es más fácil que la persona que está en ese lugar asesorada y con su necesidad de querer tener servicio tecnológico lo haga a que piense una empresa comercial en llegar a ese lugar apartado porque buscó las alternativas y no lo encontró y no le salió en la función de su percepción de ingresos y el ARPU que ellos esperan tener frente a los ingresos esperados en ese lugar en particular. Entonces, ese es el objetivo, llegar a esas regiones apartadas. Ahora bien, hay diferentes formas de conexión a Internet. Aquí Juan Carlos nos ha hablado del Internet satelital, se ha hablado de la fibra óptica, las microondas, de la antena de celular. Pero, por ejemplo, Petro colocaba de ejemplo la fibra óptica porque era algo que él había intentado desplegar cuando era alcalde a través de la ETV, lo cual sí tuvo. De hecho, el Internet en el que estoy conectado ahorita es fibra óptica de ETV, pero a veces no hay cobertura o el servicio no llega a todas las zonas de Bogotá.
Teniendo en cuenta la geografía de Colombia y lo apartado que son estas regiones en donde no hay conectividad y en donde se busca acortar esa brecha digital, por ejemplo, ¿qué tan viable es un tema de fibra óptica o qué tan viable es un tema de antena de celular o qué tan viable es el tema de la microondas? Eso definitivamente obedece a una serie de estudios. Hay que hacer estudios topográficos, hay que hacer análisis de suelos, hay que hacer análisis de corrimiento de infraestructura para poder, a ver, vamos a citar el ejemplo, puede que a la población A yo pueda llegar fácilmente por la fibra óptica que está en el subsuelo y que ya está lista. Pero resulta que al pueblo B o al lugar B yo no puedo llegar por fibra óptica porque no tengo manera de romper el piso y meter fibra óptica por debajo del piso. Voy a buscar la manera de irme por microondas. Es que, y tengamos en cuenta la topografía colombiana, ¿no? Es que no es como un país tan plano como Estados Unidos, que es, usted póngale fibra óptica debajo del piso y usted ya hizo una red por todo el país. No, Colombia es un país muy particular por su agreste topografía. No, entonces resultó que para llegar al otro pueblo yo me tuve que conectar por fibra óptica a una antena. La antena llegó a una estación terrena, la estación terrena lo mandó al satélite y en el satélite lo devolvió cerquita de la población y ya ahí llegué por un pequeño corredor de microondas. Entonces depende verdaderamente de la posición del lugar a donde yo voy a llegar, y que definitivamente al lugar a donde yo llegue voy a necesitar una antena. ¿Por qué? Porque es más fácil irradiar una antena a un grupo, a un grupo poblacional a sacar un cable, una extensión de un cable para llegar a un lugar, a otra casa, a otra casa y a otra casa. Entonces ese análisis, ese análisis y esa evaluación de ingeniería inminentemente tiene que existir, inminentemente se tiene que dar. ¿Y quiénes juegan ahí dentro de ese modelo o dentro de ese movimiento? Pues los operadores grandes, que son los que han hecho la mayor parte de la infraestructura que tenemos en Colombia hoy en cuanto a comunicaciones. Bueno, esto es una realidad en Colombia, teniendo en cuenta que aquí todavía no hay 5G y que Colombia está muy rezagado en comparación a otros países que ya tienen un desarrollo en infraestructura para las redes 5G. El deber ser, creería yo, Juan Carlos, que es una prioridad para el gobierno actual, es adelantar todo el tema de la 5G, traerlo a Colombia y empezar su despliegue, porque por lo que he leído, por ejemplo, con el 5G sería mucho más fácil conectar a esas zonas apartadas del país o de un acceso geográfico complicado. Por supuesto. A ver, ahí tenemos dos escenarios. Uno, la red de 5G hoy en día existe en México, Brasil, Chile. De hecho, México, con uno de sus operadores, tiene 5G en 100 ciudades con el 80% de cobertura en cada ciudad. ¿Qué se espera para el 2023 en cuanto a ese avance tecnológico? Que en los países donde hay 5G están en un modelo y en un proceso de estabilidad operativa, y con ese modelo de estabilidad operativa ya viene la captación de clientes hacia 5G con base en nuevas ofertas comerciales. El mundo empresarial empieza a migrar a 5G porque están viendo beneficios a nivel de producción y de manufactura. Llámese el sector productivo de vehículos, el sector productivo de fabricación de insumos. O sea, todas las verticales o todas las líneas de negocio que hay ya están empezando a migrar a 5G. ¿Y qué está pasando con Colombia? ¿Qué está sucediendo con Colombia? Bueno, antes de continuar, ¿y qué está pasando con 5G? 5G ofrece redes móviles
cortas y pequeñas que hacen que se segmente una red y el acceso tecnológico sea más fácil. El despliegue tecnológico, cuando se hace en una región apartada con 5G, entonces ya las pequeñas subredes son las que se encargan de hacer que la red sea un poco más limpia, más rápida y evolutivamente mucho mejor, mucho veloz. 5G la velocidad de 5G son en promedio 100 veces lo que ofrece 4G. Entonces, y la cantidad de usuarios que se pueden venir dentro de la red, ¿no? Si en 4G venía en un canal 1000 usuarios, en 5G en ese mismo canal le podemos meter hasta 10.000, 100.000 usuarios. ¿Y qué es lo que está pasando con Colombia? Colombia no ha hecho o está pendiente de que haga una licitación de radiofrecuencias para 5G, que se haga ese concurso de adjudicación de frecuencias. Colombia tiene unas maquetas de 5G todavía, pero Colombia, frente a los otros países, no ha implementado un despliegue tecnológico en esta tecnología, que está ocasionando que Colombia tenga aproximadamente entre 7 y 10 años de atraso tecnológico frente a los demás países. ¿Y eso qué está generando? Está generando, un atraso dentro de Colombia frente al entorno tecnológico, un atraso de Colombia frente al entorno tecnológico latinoamericano y un superatraso frente al entorno tecnológico y el avasallamiento absoluto que trae la nueva tecnología en todo el planeta. Tristemente, Colombia tiene que ponerse las pilas porque no ha hecho esa tarea de evolución tecnológica que es tan importante y nos estamos quedando atrás frente al escenario mundial en cuanto, no solo en la adopción de la tecnología, sino el aprovechamiento y los beneficios que trae la adaptación de una nueva tecnología, sobre todo que de aquí al 2026 el 17% de la población en América Latina va a tener adoptado 5G y ese 17% de adopción que se espera y se estima está marcada por la evolución por la evolución y la fuerza que han traído tanto Chile, Brasil y México en la implementación y despliegue tecnológico. Pero ¿y los otros países? ¿Qué está pasando? Y bueno, y un poco Perú, pero ¿y los otros países? ¿Qué pasa con Colombia? ¿Por qué no ha licitado y por qué no inicia un despliegue serio? Entonces, ahí hay una tarea bastante importante y bastante interesante. Y sobre todo que con un despliegue, así como lo está proponiendo el gobierno en este momento, el implementar 5G o el desplegar la tecnología 5G en el futuro podría ser un poco menos impactante y más rápido. Teniendo en cuenta que gracias a la pandemia en Colombia se implementó algo que era antes impensado, que era el teletrabajo, el poder estudiar incluso de forma virtual, el hacer muchas cosas a través del internet y teniendo ya un 5G desplegado en el país, llevando ese internet, esa conectividad a las regiones apartadas, eso también ayudaría a cambiar un poco la forma de vida de los colombianos. Creería yo que sacando mucha gente que está atiborrada, reunida, no solo en Bogotá, sino en las grandes capitales. Por supuesto. Justamente ayer tenía yo una charla con algunos grupos empresariales y ellos están empezando a considerar la migración con mucha seriedad a 5G por 3 efectos básicos. 1, la facilidad de la movilidad de la red de 5G. ¿Por qué? Porque una organización a la hora de trasladar un robot o una cadena de producción o una máquina que esté conectada a una red Wi-Fi, le ofrece mejores posibilidades de estabilidad la red de 5G. 2, las organizaciones y las personas, hablando del trabajo en casa, entonces van a tener más rapidez, mayor limpieza a la hora de conectarse a servicios de cloud, a servicios de la nube. Y por otro lado, las empresas que tienen negocios y todo lo hacen por internet, entonces están ofreciendo
algo muy particular y es una mejor experiencia al cliente. Y cuando el cliente tiene una mejor experiencia, entonces eso redunda en mayores ingresos a la organización, mayor estabilidad operativa de la empresa, mayor facilidad y capacidad de respuesta de las organizaciones y al final, el cliente final de la tecnología 5G, llámese la empresa o llámese el cliente normal, el usuario como nosotros que sale a la calle caminando, entonces va a haber todo eso convertido en beneficios. Por ejemplo, vienen conceptos tecnológicos muy poderosos como es la realidad aumentada, la inteligencia artificial, la inclusión dentro del metaverso. Y entonces, si Colombia no evoluciona y no se adapta al cambio tecnológico, va a terminar siendo siempre o como siempre de los últimos países en adaptar tecnologías y lo que es normal en otros países, en Colombia se convierte en algo fantástico. Pues sí, de hecho aquí en Colombia ya venden dispositivos celulares de cualquier marca que son compatibles con redes 5G, pero lamentablemente no tenemos acceso a esa red, escasamente tenemos redes LTE 4G, 4G. ¿sí? Y como lo habíamos comentado hace un momento, por ejemplo, Tigo ya no tiene cobertura en 2G, entonces Tigo ahorita solo se maneja en 3G y 4G. Si uno está en una... Que increíblemente Colombia todavía tiene 2G, cuando en Sí, otros países 2G desapareció hace más de 2 años. yo tengo entendido que ya se está haciendo la migración de esa red para que sea de uso exclusivo del ejército, o sea, para actividades de de la fuerza pública, las fuerzas militares, Ujú. que es lo mismo con el tema, yo me acuerdo que en el 2008 y eso cuando se hablaba de la TDT, que era que todos los canales, toda la televisión abierta se pasara a la TDT para descongestionar ese ancho de banda de lo que se llamaba la televisión análoga, también para temas de Ujú. comunicaciones y de uso privativo de las fuerzas militares. A ver, lo que pasa es que la tecnología per se no va a desaparecer. Simplemente se tiene que reutilizar. Y las bandas de Sí, frecuencia de 2G, como ya no ofrecen las mismas velocidades, las mismas capacidades, como lo puede ofrecer un 4G, 4.5G o 5G, entonces se les da un nuevo uso. Y ese nuevo uso hacia la banda militar, obviamente, pues es interesante y es importante que sea aprovechada por ellos porque pues no se puede dejar de utilizar el espectro. El espectro es muy dinámico. Entonces, así como antes se licitó para 2G comercial, hoy en día toda esa banda de 2G ya la va a poder utilizar otro ente, una entidad de gobierno, en este caso las fuerzas militares, para la facilidad en sus telecomunicaciones. Y eso no significa que haya un atraso tecnológico, simplemente es un aprovechamiento de la claro, banda de frecuencia con otros tipos de tecnologías. que es lo mismo que pasa con las ondas de radio AM. No sé si en AM, México todavía hay emisoras en AM. Aquí en Colombia todavía siguen. sí, hay emisoras en amplitud modulada, hay onda corta, onda media y pues que no va a desaparecer la frecuencia modulada, ¿no? Eso va a seguir existiendo por las particularidades y los beneficios que tiene una transmisión en ese tipo de frecuencias. Sí, aquí en Colombia todavía hay muchas emisoras en AM y eso que muchas de estas Ujú. están migrando a transmitir única y exclusivamente en Internet. Pero volvemos otra vez al punto inicial. Hay muchas zonas en el país que no tienen conectividad, que no les llega la señal de telefonía celular, que no les llega el tema del internet. Entonces muchas de estas emisoras que tienen su audiencia en esas zonas apartadas, pues no pueden migrar al internet porque si no perderían su audiencia. Exactamente, exactamente. Hay un tema de, no, y que, bueno, es que aunque son tecnologías análogas, hablando de AM, Sí, hablando de FM, de onda corta y onda media, aunque son tecnologías análogas, ahí hay una banda interesante y es, uno, muchos migran al mundo digital, ¿no?
pero esa transmisión análoga, yo creo que a mi modo de ver se va a ir convirtiendo en algo patrimonial en el futuro. ¿En qué sentido? Lo que es el tema de que hace parte del espectro Eh, electromagnético y la soberanía del apar- país, ¿o? aparte de que hace parte del espectro electromagnético y aparte de que es soberanía del país, son frecuencias que en un momento fueron parte de ese modelo histórico de evolución tecnológica en Colombia. Entonces, algunas emisoras con ese romanticismo van a seguir pagando las frecuencias para poder transmitir y llegar a comunidades a las que no llega la tecnología. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, en la Sierra Cundinamarca, ¿no? Un pueblito Sí. por allá escondido entre las montañas. ¿Cómo hacemos para que llegue fibra óptica, para que llegue microondas, para que llegue un satelital? Pues hacemos una transmisión por AM porque el campesino, el local de la región, solamente con un radio de AM puede tener acceso a la información y a las comunicaciones. Algo como lo que sucedía con Sutatensa, ¿no? Sí. Sutatensa, toda su transmisión era por AM. ¿Por qué? Porque era más barato transmitir por AM que por FM. Entonces, por eso digo yo a título personal, va a terminar convirtiéndose en algo patrimonial, la transmisión por AM y todas sus subbandas. Bueno, ¿y qué pasará con las antenas de Chocontá, por ejemplo? Buena pregunta porque Chocontá Chocontá es una estación terrena. Sí. Entonces tiene la salida hacia los satélites. Sí. Chocontá tiene antenas de radio, tanto de AM como de FM. Yo dudo mucho que, por ejemplo, lugares así como Chocontá, como Manjuí, como Manjuy, Villapinzón, Zipacón. Ujú. como Zipacón, dudo mucho que eliminen su infraestructura. Simplemente reducirán su espectro de acción, su campo de acción. Y yo soy como que partidario de que en algún momento ellos o lo pueden reutilizar para algo o en algún momento será necesario utilizarlo. Ahorita tenemos una dependencia de lo digital absolutamente grande, abrumadoramente grande. Ante una caída tecnológica, que algo suceda o que se caiga un servicio de internet o que Sí. se caiga un servicio satelital, la alternativa será transmitir por esos canales análogos. De hecho, eso lo he leído que muchos países que ya no tienen abiertos para las emisoras las frecuencias AM, las destinan para temas y manejos de emergencias, ¿no? Que hay una catástrofe, un terremoto, un incendio, cualquier otra Exacto, cosa, empiezan a utilizar el AM como mecanismo de comunicación para las emergencias. exacto. Y es que, bueno, hablando un poquito más de manera técnica, las ondas de AM no necesitan tanta potencia y viajan muy, muy, muy lejos porque pueden llegar, o sea, onda corta y AM, esa fue la maravilla de su época, ¿no? Que son ondas que viajan muy lejos, rebotan entre la estratosfera y el piso y entonces van teniendo cobertura y aunque se degrade la señal, hay lugares muy apartados donde se puede escuchar con mucho ruido como se escucha AM porque recoge Sí. ruido en el trayecto, pero tiene una potencia para llegar lejos de una manera increíble. Cosa que las microondas no tienen o cosa que las ondas de FM no tienen, que necesitan repetidoras muy cerca una de otra para poder transmitir. Crear Transmitir, toda una recibir, mancha. transmitir. Exacto. Y crear toda una red de cobertura para tener una mancha poblacional cubierta. Bueno, Juan Carlos, ya llegando aquí a la hora de programa, una charla muy interesante. Yo creo que abarcamos muchos temas, muchos aspectos en torno al poder llevar conectividad, redes, brecha digital a todas esas zonas apartadas del país. Juan Carlos, que es un conocedor del tema, que ha vivido y que conoce muy de cerca la experiencia en México, experiencia que puede ser replicada en Colombia, claro que sí. Claro. Y bueno, Juan Carlos, ¿en dónde lo podemos leer, acompañar, seguir en la cuenta de Muchas gracias. historias? Antes de eso, pues aclarar lo que realmente
un gobierno como el actual desea y quiere hacer con las telecomunicaciones. No es nada del otro mundo porque en otros países se aplica, en otros países se está haciendo y no es nada nuevo y son modelos de negocio que han sido relativamente sustentables y exitosos. No, es decir, no le tengamos miedo a esas propuestas porque tienen un sustento y tienen un antecedente de casos de uso y de casos de éxito en otros países, que se llaman diferente en otros países, ¿no? Que se llama la infraestructura de la red compartida, que el Internet para todos y el modelo de negocio llamado ABC como producto, ¿no? Pero son iniciativas que son interesantes y vale la pena experimentar para poder llegar a cubrir esa brecha digital. Y pues no, muchas gracias a ti por la invitación al programa. La verdad estoy muy agradecido, muy contento por siempre estar charlando con ustedes de estos temas que me gustan. ¿Dónde me puede conseguir? En la cuenta de historia @ColombiaEast en Twitter, donde hablamos de manera interesante de la historia de Colombia. Y pues me pueden googlear para poder tener alguna charla tecnológica para quien le interese desde el punto de vista empresarial, ¿no? Aunque estoy en México, pues conozco un poco el escenario latinoamericano en cuanto a telecomunicaciones. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias y ya saben, próximo episodio podcast será ya el día viernes 24 de febrero, ya finalizando el segundo mes de este año. No siendo más, nos despedimos y que la pasen muy bien. Y gracias a todos. Chao, chao.